Mateo 25. Capítulo 25, desde el versículo 1 al 13. Parábola de las 10 vírgenes. Vamos a leer todos a una sola voz. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Como el novio tardaba, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el novio, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, hace más o menos como 6 o 7 meses, la verdad no recuerdo bien el tiempo, pero hace bastantes meses atrás tuve la oportunidad de conocer una mujer profeta de Dios. Y ella me empezó a hablar sobre esta iglesia, sobre esta congregación. Me dijo muchísimas cosas, incluso las tengo escritas para que no se me olviden, porque sentí que era Dios el que me hablaba a través de ella ese día. Y me dice de repente que me empieza a ver como en un desierto, me dijo ella. Te veo en un lugar como si fuera un desierto, hay mucha arena, hay un sol candente sobre ti y estás mirando hacia lo lejos. Y allí a lo lejos está un oasis, me dijo ella, y tú estás mirando hacia allá. Y de repente veo que, me decía ella, y de repente veo que un montón de personas empiezan a levantarse de todo ese desierto, de toda esa arena, empiezan a levantarse en personas, y son muchísimas, me dijo. Cuando ella me estaba hablando de esto, o el Señor me estaba hablando de esto a través de ella, yo me acordé de la porción que leímos al final de la predicación hace 8 días, del Valle de los Huesos Secos. Entonces siguió hablándome el Señor y finalmente me dijo: enseña a mi iglesia a que me ame. Enséñale a mi iglesia a que me amen. Y yo escuché y anoté, como les dije, y hasta hace un mes para acá me están retumbando esas palabras de esa profeta, de que enseñe a la iglesia a que lo ame. Por eso la predicación de hace 8 días de la esposa en el libro de Cantares, y por eso la predicación de hoy. La predicación de hace 8 días de Cantares, hablábamos que había una esposa que estaba pidiendo 2 vientos. Uno se llamaba Aquilón y el otro viento se llamaba ¿cómo? Austro. Muy bien. Y ella pedía el viento Aquilón, que es el viento del norte, un viento que ella estaba pidiendo para que desprendiera los aromas de su jardín. Ella pedía ese viento para que soplara ese viento sobre su jardín y el amado, el esposo, viniera a su encuentro. Ella pedía ese viento para que las hojas secas se fueran de ese lugar, de su jardín, para que cayera todas las hojas secas que hubieran, o sea, para que quedara al descubierto la fertilidad de su jardín, o sea, la fertilidad, la vida del amor de ella como esposa y su esposo. Y ella pedía ese viento del norte también para que quitara las nubes de tinieblas que oscurecieran su jardín, que evitaran que ese sol alumbrara en esa relación de amor que tiene la esposa
con el esposo. Pero también pidió otro viento, el austro, que es el viento del sur, uno del norte y otro del sur. Y pidió ese viento del sur, ¿para qué? Para que le trajera la paz, el sosiego en su presencia, o sea, en la presencia de su amado esposo. Hermanos, nosotros, la iglesia, que es la esposa del Señor, la iglesia, necesitamos esos vientos, como se los dije hace 8 días. Necesitamos, hermanos, esos vientos que traigan paz y sosiego a nuestro corazón cuando estamos en la presencia de nuestro amado Señor. Porque, hermanos, es que nosotros siempre estamos angustiados y afanados en la oración. Y entonces nos arrodillamos con cantidad de cargas y lloramos y gemimos, pero no hay paz, no hay sosiego. Y entonces nos paramos igual a como nos hemos arrodillado. Necesitamos, hermanos, sí, que soplen esos vientos, austro y el viento aquilón en nuestra vida. Pero por sobre todo necesitamos que sople el soplo del Espíritu Santo. El mayor soplo, el mayor viento que trae vida y trae restauración a nuestro corazón, a nuestra alma y a nuestro espíritu. Ese es el soplo que tenemos que anhelar y pedir cada vez que nos arrodillamos, hermanos. Que su Santo Espíritu sople sobre nosotros la vida, la restauración. La mayor necesidad que tiene el ser humano, o sea, usted y yo, es amar y ser aceptado. Ser amado y ser aceptado. Esa es la mayor necesidad. De pronto usted dice, no, la mayor necesidad es el dinero. No, hermano. La mayor necesidad del ser humano es ser amado. Sentirse amado y sentirse aceptado. Y nosotros buscamos ese amor y esa aceptación en este mundo que es efímero y que es pasajero. Y buscamos ese amor y esa aceptación en las personas, en los seres humanos, que somos imperfectos y somos malos. ¿Quién lo dice? El Señor. Si ustedes siendo malos le saben dar lo mejor a sus hijos, cuánto más yo que soy vuestro Padre, no les daré lo que ustedes me pidan. Buscamos ese amor imperfecto cuando hay un amor perfecto, eterno y verdadero, que es el amor de Dios para nosotros. Pero ese amor lo rechazamos. Él dice, con amor eterno te he amado, por eso te prolongo mi misericordia. Por su amor eterno para nosotros es que nos prolonga su misericordia. Por eso es que dice el Salmo, el salmista dice que el Señor no nos paga conforme a nuestros pecados y nuestros errores, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo y que por eso no nos paga conforme a nuestras faltas. Por eso es que usted, hermano, no importa cuántas veces la embarre, usted viene a la presencia de Dios, de su amado, y pide perdón y el Señor le perdona. Eso es la gracia. En el Antiguo Testamento, el que pecaba moría irreprensiblemente. En la gracia, hermanos, nosotros podemos venir delante de nuestro amado, pedir perdón. Pero, hermano, no podemos convertir la gracia en libertinaje. El Señor le dijo a la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenan, mujer? No hay nadie que te condene, ni yo te condeno. Vete, pero le dice, no peques más. Entonces no podemos estar en ese juego, iglesia, de que Él nos ofrece todos los días, cada mañana son nuevas sus misericordias. Nos ofrece todos los días su amor, sus brazos. Y nosotros estemos convirtiendo eso en un libertinaje. No se justifica eso, hermano, que estemos haciendo esas cosas. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, el único Hijo, hermano, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Enseña a mi iglesia a que me ame. Llévese usted esa frase, hermano, que me ha estado taladrando todo este mes. Ya entrando en la predicación de hoy, nosotros estamos enseñando la palabra de Dios, escudriñándola desde su idioma original, o sea, el hebreo. Estamos yendo a las raíces hebreas y estamos enseñando desde las raíces hebreas.
Nosotros no estamos judaizando, iglesia, yo quiero que usted entienda eso hoy. No estamos judaizando, no estamos volviéndonos judíos mesiánicos. Nosotros somos en esta iglesia cristianos evangélicos, que amamos a Jesucristo, que creemos que Jesucristo es Dios que se rebajó, que vino y entró al cuerpo de una virgen llamada la Virgen María. Creemos que el Señor Jesucristo murió en una cruz para perdonar nuestros pecados y lavarnos con su sangre preciosa. Creemos que Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros y pagó por nosotros. Eso es lo que creemos y lo que estamos enseñando acá. No estamos judaizando a nadie. Pero es que están hablando raro y que Yeshua, y que Shabbat, y que Shabbat Shalom. ¿Verdad? Porque estamos enseñando desde las raíces hebreas, hermanos. Si nosotros estuviéramos judaizando, estaríamos enseñando ritos judíos, tradiciones judías, estaríamos enseñando Talmud. ¿Talmud qué es? El Talmud es la ley oral de los judíos. Y ellos ponen por encima de la palabra escrita, de la palabra de Dios, de la Torá, de la escritura santa, ellos ponen por encima la ley oral, o sea, el Talmud. ¿Y qué es el Talmud para los que no saben? El Talmud es simplemente comentarios de los rabinos, de los doctos, de los eruditos en la palabra de Dios. Entonces ellos ponen por encima de la Torá, de la palabra escrita, lo que los rabinos dicen acerca de la palabra, o sea, de las interpretaciones que ellos dan. Por eso es que el Señor dice, en alguna parte de los evangelios dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí porque están enseñando como mandamiento doctrina de hombres. Por eso el Señor les decía así. Y por eso en Mateo 23:3, mire lo que dice. Amor, ¿puedes leer, por favor? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Podemos leer desde el versículo, ese es el versículo 23. El 3, perdón, podemos leer desde el 1. Podemos... ¿Sí? A ver, desde el 1, vamos a leer desde el 1 porque es que así queda como... El 23:1 dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, mire lo que le dijo el Señor a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Hasta ahí. Dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es la cátedra de Moisés? Es un asiento, es una silla. Entonces, cuando los rabinos o las personas, los fariseos, los saduceos, los que tienen el privilegio de leer la preciosa Torá, el libro sagrado del Señor, ellos se sientan ahí y la leen. Pero cuando ellos van a darle la interpretación, cuando ellos van a dar la explicación, cuando ellos van a hablar por sus propios medios, digámoslo así, según la interpretación que ellos vayan a darle, ellos se paran. Cuando están sentados en la cátedra de Moisés, o sea, en la silla, están única y exclusivamente centrados en la palabra escrita. Pero cuando ya van a dar la interpretación, se paran y empiezan a dar la explicación de lo que han leído. Entonces, hermanos, ¿por qué les estoy diciendo esto? Si nosotros estuviéramos judaizando, no estuviéramos enseñándoles a ustedes lo que está escrito, sino estuviéramos haciendo lo que ellos hacen, que se paraban para dar sus interpretaciones. Nosotros no estamos judaizando porque no estamos dando interpretaciones personales, ni teológicas, ni doctrinales. Estamos basándonos exclusivamente en la palabra de Dios. Y usted lo sabe, hermano, porque usted está aquí escuchando la palabra. Que nosotros estamos es con la palabra escrita. Entonces, aunque no estemos enseñando, no estemos judaizando, tenemos, hermanos, que conocer muchas cosas de la cultura judía. O sea, no estamos judaizando, enseñando ritos ni tradiciones, pero si nosotros no le enseñamos a ustedes cosas acerca de la cultura de la sociedad israelita y judía, pues no vamos a poder darle la mejor interpretación a la palabra de Dios, a las palabras de Yeshua. El Señor Jesús les hablaba
mucho a ellos en parábolas cuando Él estuvo aquí en esta tierra. ¿Se acuerdan? Parábolas van, parábolas vienen. Pero el Señor en esas parábolas, Él usaba situaciones, circunstancias, palabras, frases, dichos, que para ellos eran muy conocidos. O sea, estaban muy familiarizados con todas las cosas que el Señor les hablaba en las parábolas. Por ejemplo, el Señor les hablaba de la parábola de los talentos. Para nosotros, ¿talento qué es? Para esta cultura nuestra, ¿qué es talento? Que canta muy bien, ¿qué talento tiene? Uy, ¿cómo toca de bien esa organeta? ¿Qué talento tiene? Para nosotros eso es talento en nuestra cultura y sociedad. Pero hay que mirar el contexto cultural, social e histórico de la época en que el Señor Jesús habló y caminó en esta tierra, porque es diferente al de nosotros. Cuando Él les hablaba de talento, les estaba hablando de dinero, de salario, totalmente diferente a lo de nosotros. Entonces, no estamos judaizando, iglesia amada, pero sí necesitamos que ustedes entiendan, ¿sí? Del contexto cultural, social e histórico de la palabra de Dios. Por eso nos toca irnos al hebreo, para que no le demos una interpretación equivocada a los textos bíblicos. Mire, yo le puedo decir a usted, le tengo una chiva. Entonces, dependiendo de la cultura donde usted venga, entonces usted dice, le tengo una chiva. Hermana, cuando yo le digo así, Adonai, le tengo una chiva, ¿usted qué cree que estoy diciéndole? Una noticia, le tengo una chiva, una noticia. Glorita, ¿qué puede decir? Le tengo una chiva. Sí, un chivito, un animal, ¿cierto? A un medio de transporte. Entonces, le tengo una chiva, usted puede pensar, es una buceta, porque hay sitios donde creo que es en México que le dicen a las bucetas chivas, un animal o puede ser una noticia. Entonces, por eso, hermano, quiero que entienda que si aquí a usted se le habla acerca de cosas culturales de Israel, de los judíos, ¿sí? No piense que lo estamos judaizando, porque no es así. Necesitamos contextualizar exactamente. ¿Qué es el contexto? El conjunto de circunstancias que rodean un hecho, una palabra, una frase, un párrafo, etcétera, etcétera. Tenemos que contextualizar. Pregunta para ya entrar en la parábola de los talentos. Todo esto era la introducción. ¿De qué le está a usted, hermano? No le pregunte al vecino. ¿A usted de qué le está hablando este pasaje? Yo quiero oír unas 3 personas nomás, 3 personas. ¿De qué habla este pasaje para usted? El pasaje de las 10 vírgenes, el que acaba usted de leer conmigo en Mateo 25. Lida. Que estemos despiertos, que no nos durmamos. Bueno, muy bien. Allá, Miriam. ¿De qué le habla, Miriamcita, a usted este? Que estemos en oración permanentemente y cumpliendo las reglas del Señor. Que estemos en oración permanentemente y cumpliendo las reglas del Señor, la voluntad de Dios. Buscar al Señor de madrugada, porque los tiempos son malos. Que busquemos al Señor de madrugada, porque los tiempos son malos. Mire todo lo que uno puede sacarle, y si me pusiera a escucharlos a todos, sacábamos grandes cosas aquí de este pasaje bíblico. Se nos ha predicado muchas veces que estas 5 vírgenes son las que representan los no salvos. ¿Usted ha escuchado eso? Las 5 vírgenes insensatas son las que se durmieron, las que no entraron a las bodas, entonces esas son las personas que no van a ser salvas, y las prudentes que sí tuvieron aceite en sus lámparas, esas son las que van a ser salvas. Entonces, a ver, de pronto me trabé. Entonces, ¿de qué está hablando este pasaje? Según la teología, que de los salvos y los no salvos. Y eso lo han predicado mucho y de pronto hasta nosotros también lo habíamos predicado así. Ahí estamos viendo los que son salvos y estamos viendo los que no son salvos. Y no tiene absolutamente nada que ver con eso, hermanos. No tiene absolutamente nada que ver con esa posición teológica.
El versículo 1 del capítulo 25 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo, y en otras traducciones dice al novio. En la mía dice al novio, creo que la que usted leyó conmigo dice al esposo. Entonces está hablando de 10 vírgenes que están esperando ¿a quién? Al esposo, al novio, al esposo, lo están esperando. Entonces no podemos creer que esas 10 vírgenes que están esperando a su esposo son inconversos o son personas ateas. Porque ¿qué ateo o qué inconverso está esperando a Yeshua? ¿Quién es el novio? Partamos de algo. ¿Quién es el novio? Yeshua, Jesús, Jesucristo nuestro Señor. Ese es el novio. Entonces, ¿a quién estaban esperando esas 10 vírgenes? A Yeshua, al novio, al esposo. Entonces, un inconverso, un ateo, no está esperando al Mesías, hermanos. Entonces, ¿de qué están hablando esas 10 vírgenes? Están hablando, hermanos, de creyentes que están esperando a Yeshua. Ahora, el número 10 es un número de gobierno. Ese número representa el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Pregunto. La iglesia. Está representando ese número 10 al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Es un número de gobierno. ¿En dónde gobierna Cristo? ¿En el mundo, en la iglesia o en las dos partes? En la iglesia. El Señor no gobierna este mundo. Si usted no lo sabía, sépalo. Por eso cuando a usted le digan, pero ¿por qué tanta masacre? ¿Pero por qué tanto dolor? ¿Pero por qué tanto sufrimiento? Si Dios es amor, si Dios es bueno y misericordioso, dígale, porque la Biblia dice que Dios no gobierna este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? La Biblia lo dice. Primera de Juan 5:19, vamos a leerlo. Vamos a leerlo, hermano. Primera de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios. ¿Quiénes? Nosotros, la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Juan 12:31, mire lo que dijo el Señor Jesucristo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe de este mundo, príncipe quiere decir principal. El príncipe de este mundo se llama Satanás. ¿Quién gobierna este mundo? Satanás. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios permite eso así? Porque Dios es justo y sabio y soberano. Y el Señor dice que Él le dio al hombre y a los ángeles, que son las criaturas de Dios. O sea, Dios creó hombres y creó ángeles. Seres espirituales, hombre y ángeles. Y le dio a esos seres espirituales voluntad. Y el Señor es tan Señor y tan justo que Él no se mete en su voluntad, ni en mi voluntad. Él no se mete en nuestra voluntad. Entonces, usted tiene una voluntad, el hombre tiene una voluntad y los ángeles tienen voluntad. ¿Cuántos ángeles se rebelaron contra Dios? La tercera parte de los ángeles, dice Apocalipsis, que se rebelaron. Y entre esos ángeles estaba ¿quién? Luzbel, Satanás. Entonces, se rebeló porque quiso coger su voluntad y rebelarse. ¿Y cuántos hombres están rebelados contra Dios, dándole la espalda a Dios? Muchísimas personas. Están agarrados de una religión, mas no de la mano del Salvador, de Jesucristo. Entonces, hermano, el Señor da una voluntad y yo decido si quiero hacer la voluntad de Él o quiero seguir haciendo mi voluntad. Si yo quiero seguir haciendo mi voluntad, si usted quiere seguir haciendo, o sea, si usted no le entrega su voluntad a Yeshua, al que lo compró en la cruz del Calvario, al que tomó su lugar en la cruz, si usted no le entrega su vida, entonces usted es el Dios de usted mismo, porque usted controla su vida. ¿Sí me hago entender, hermanos? Usted controla su vida, entonces, ¿cuál es su Dios? Usted. Entonces, desde ahí ya usted está quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti.
Estamos hablando que el número 10 es número de gobierno y que el Señor gobierna es en su cuerpo, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. A todos los que le entregan su vida, su voluntad, Él los empieza a gobernar. El número 10 es un número completo, completo. Significa completo, que estamos completos en Él. Nosotros, dice la Biblia, que estamos completos en Cristo Jesús. Cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, a la iglesia del Señor, nosotros estamos completos en Él. Colosenses 2:10. ¿Lo puede leer, Johnny, por favor? Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Estamos completos. El número 10 está hablando del cuerpo del Mesías, o sea, de la iglesia. Está hablando del cuerpo del Mesías. En el primer siglo, para comenzar cualquier clase de congregación, se necesitaban 10 hombres. O sea, no podía haber congregación, reunión santa, para leer las sagradas escrituras, la Torá, ni para hacer ciertas oraciones, si no habían 10 hombres. Tenía que haber 10. En el código judío, que es la halajá, ahí creo que está en pantalla, el código judío, que es la halajá, dice que aunque los judíos pueden orar en cualquier lugar y de manera individual, o sea, pueden hacerlo en cualquier lugar y solos, pero aunque lo pueden hacer, deben hacer todo lo posible por orar con un minyan, o sea, con un grupo de 10 personas. Eso lo dice el código de los judíos. Por eso sabemos, o sea, entendiendo esto, mirando esto que les estoy hablando del número 10, podemos entender que esas 10 vírgenes están hablando ¿de qué? Del cuerpo de Cristo, no de salvas y no salvas. Por eso es que le estoy diciendo que hay que conocer el contexto cultural, social de la palabra de Dios. Ahora, hermanos, estaba profetizado que Yeshua, que nuestro Señor Jesucristo, entrara en el cuerpo de una virgen. Estaba profetizado que Él entrara en el cuerpo de una virgen. Isaías 7:14. Jorge, ¿puedes leer? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Exacto. Estaba profetizado que el cuerpo de una virgen sería el cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de una virgen sería el cuerpo de Cristo. Que Él entraría en el cuerpo de una virgen. 700 años antes de Cristo, Isaías profetizó eso. Y vamos a Mateo para corroborarlo ya. Mateo 1:20 al 23. Voy a leerlo. Dice, y pensando él en esto, he aquí, o sea, José, y pensando José en esto, o sea, lo que le había dicho el ángel, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, o sea, del profeta Isaías, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Estaba profetizado que el cuerpo del mes, que él entraría al cuerpo de una virgen. O sea que el cuerpo de Cristo es la iglesia. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Las 10 vírgenes están representando al cuerpo de Cristo. Pero escuche esto. Aunque las 10 vírgenes son el cuerpo de Cristo, las 10 no son la novia. Aunque las 10 vírgenes están representando el cuerpo de Cristo total, Él es la cabeza y nosotros el cuerpo, no todas las 10 son la esposa del Cordero. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Estudiando el contexto hebreo. Para interpretar bien esta parábola de las 10 vírgenes, nosotros tenemos que conocer lo que es una boda judía. Si no conocemos lo que es una boda judía,
entonces no vamos a poder dar la interpretación correcta a esta parábola, porque esta parábola está hablando ¿de qué? De las bodas. Dice al final, dice, leo el capítulo 25, versículo 10, pero mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Entonces, como estamos aquí en esta parábola, situándonos en una boda, tenemos que conocer qué es una boda judía. Entonces, vamos a comenzar. En el judaísmo, mire esto tan lindo, hermano, no se vaya a dormir. En el judaísmo, por lo general, el novio viene de noche. Si es que digo eso, ¿sabe por qué? Porque es que la persona que se rió no vino hace 8 días. Entonces, hace 8 días había una opresión tan terrible en la iglesia que yo sentía que no podía arrancar la predicación. Una cosa extraña, hermano, y todo el mundo durmiéndose. Y yo tratando de arrancar y no podía, hermano. Eso no lo siento hoy. Eso no lo siento hoy, hermano. Y todo el mundo miraba yo a la gente y la gente... espiritual. Iglesia, a él no le conviene que la iglesia aprenda a amar a Cristo. A Satanás no le conviene eso. Y como ese es el propósito con la predicación de hace 8 días y la de hoy, entonces él no se podía estar quieto. Entonces, gracias a Dios porque hoy el Señor se está glorificando en una forma maravillosa y nadie se está durmiendo. En el judaísmo, por lo general, el novio viene en la noche a buscar a su novia para consumar el matrimonio. Viene de noche el novio a buscar a su novia. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:10. Vamos haciendo la relación a nuestros días y a nosotros. 2 de Pedro 3:10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Por qué se está haciendo esa relación o esa analogía del ladrón si es que el Señor no es ningún ladrón? ¿Pero por qué la está haciendo? Para que entendamos que usted no sabe cuándo se va a meter un ladrón a su casa. O sea, no se sabe, no se sabe. El novio en el judaísmo venía a buscar, era de noche, a la novia. Y el Señor vendrá como ladrón en la noche, porque Él es el novio y viene a buscar ¿a quién? A la novia, a la novia, a la novia. Se firmaba, yo les dije algo, les di un brochazo hace 8 días, se firmaba un contrato matrimonial. Los novios llegaban y firmaban un contrato, una cantidad de cosas que se hacen ahí, pero por tiempo no voy a tomar una por una. Se hacen muchas cosas, se firma un contrato y cada novio se va para su casa. La novia se va para su casa, para la casa de sus papás y el novio se va para la casa de su papá. Y duran 1 año así separados. Y en ese año separados, entonces el novio se va a preparar la casa para la novia, a hacer la casa, que por lo general la hace al lado de la casa del papá de él. Ensancha la tienda, como dice Isaías, ensancha la tienda. Entonces él está en ese año juicioso, el novio, allá arreglando su casita. Y cuando ya la termina, es el papá, escuche esto, es el papá del novio el que le da la aprobación y la bendición para que vaya ahora sí y busque a la novia. Mientras el papá no dé la aprobación, él no puede ir a buscar a su novia para consumar su matrimonio con ella. El papá le dice, bonita le quedó. Bueno, me imagino yo que le dirá así, ¿no? Bonita le quedó. Ahora sí, te bendigo y ve a buscar a tu novia. Y mire lo que dice Mateo 24:36 y Juan 14 del 1 al 3. Mire esto tan hermoso cuando uno lo va relacionando, hermanos. Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo ¿quién? El padre era el que le daba la aprobación. El novio no sabía en qué momento el papá le iba a decir, ya, vaya, traiga a su novia. Él no sabía eso. Él esperaba que el padre le diera la aprobación y la bendición. ¿Estamos entendiendo, hermanos?
Qué lindo, ¿no? Solo mi Padre. Yo muchas veces me pregunté, pero ¿por qué si Jesús, el Hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo, conocía los corazones de los hombres, por qué Él no sabía de la hora en que Él iba a venir, sino solo el Padre? Hermanos, por eso le digo, para entender esto de las 10 vírgenes, tenemos que irnos a la cultura, al contexto hebreo, para poder entender muchas cosas de la palabra. Vamos ahora a Juan 14. No se turbe vuestro corazón, le dijo el Señor Jesús. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Voy a preparar, o sea, el novio no ha venido, está preparando la casa, hermano. Está preparando la boda allá. Sí me estoy haciendo entender. Y dice, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. ¿Cómo así que él va a tomarse a sí mismo? Porque es que nosotros somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Entonces Él tiene que tomar su cuerpo a Él mismo. Y me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No todas son, las 10 vírgenes eran el cuerpo, representaban el cuerpo, pero no todas entraron a las bodas. O sea, no todas son la novia de Cristo. No todas son la novia de Cristo. Entonces, al novio lo tomaban y lo montaban en un tablón. Eso también lo dije brochazo hace 8 días. Salía ya contento porque iba por su novia amada, esperando un año por ella, y lo montaban en un tablón y lo llevaban los amigos del novio, las familiares del novio, mejor dicho, hermano, eso iban con algarabía, con jolgorio, con bulla, sonando chofares, que se dice, todas esas cosas. O sea, la novia desde lejos escuchaba, viene el novio, y las amigas de la novia también, viene el novio, y ella se ponía feliz, se preparaba para irse con su novio, con su esposo, que venía por ella. Usted va y lee Mateo capítulo 24 y en Mateo capítulo 24 dice que cuando oigamos de rumores de guerras, de pestes, de terremotos, de que se levanta nación contra nación, de reino contra reino, es porque el novio está cerca. Usted no ve que ahorita hay como ¿cómo se dice ahí? Una euforia. Todo el mundo está hablando y el Señor está cerca. Todo lo que está pasando en el mundo está diciendo que ya realmente la palabra se está cumpliendo al pie de la letra. El Señor está cerca. Por donde uno mete la cabeza, todo el mundo está diciendo eso. ¿Por qué? Porque la novia escuchaba la algarabía de que venía el novio. La iglesia está escuchando de que el novio está cerca, que el esposo se está acercando ya. O sea que la venida del Señor no va a coger por sorpresa a la novia. No nos va a coger por sorpresa. Nadie va a tener excusa. Ay, Señor, es que yo la verdad fue que me dio un poquitico de sueño y mientras que me dormí 10 segundos, usted llegó. Nadie va a tener excusa. Porque dice la Biblia que la novia ella va a estar escuchando las señales de la venida del Señor. Miremos 1 Tesalonicenses 5, 4 y 6. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, ¿para qué es la luz, hermano? Yo le pregunto, ¿para qué es una luz? Para alumbrar. La luz aclara, pone al descubierto todo, hermano, ¿sí? La luz es para que usted, hermano, le aclare todo, se le aclare todo. Entonces usted no puede decir, porque usted es un hijo de luz, del día, usted no puede decir, me sorprendió la venida del Señor, me quedé afuera como las 5 insensatas. No, hermanos, porque nosotros tenemos la luz, que es la palabra de Dios, la luz de la vida, que es Yeshua, porque Yeshua es la palabra de Dios hecha carne. Así lo dice la palabra. Ahora, en el judaísmo, el novio viene acompañado de 2 amigos. Mire esto también cómo nos enseña. Viene un amigo a la derecha
del novio y viene un amigo a la izquierda. El de la derecha simboliza o representa a Moisés y el de la izquierda representa a Elías. ¿Ustedes se acuerdan cuando estuvieron esos tres personajes? En la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Estaba Elías, estaba Moisés y estaba el Señor Jesucristo. Elías y Moisés, ¿qué representan? La Tanaj, o sea, la escritura sagrada, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. ¿Y qué representa Yeshua? Esa palabra hecha carne, esa palabra hecha carne. Dice la Biblia en Juan 1:1 y versículo 14, dice, en el principio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios, y aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yeshua es la palabra hecha carne. Entonces, hermano, Moisés, el que representaba a Moisés, el amigo del novio que representaba a Moisés, se iba para donde la novia. Todo el tiempo estaba ya pendiente de la novia, ayudándola a prepararse para el encuentro con su novio. Y lo que ella necesitaba, él corría y se lo decía al novio. Mire, ella necesita, bueno, llévele, y él iba. O sea, era el amigo del novio que estaba pendiente ¿de quién? De la novia, de todo lo que ella le faltara. Él estaba ahí pendiente para que no le faltara nada. Entonces, Moisés representa ¿a quién? A la ley. A la ley. Moisés representa a la ley. Pero antes de meterme a hablar de esto, quiero que miremos Esther 2, 12 y 15. Esther capítulo 2, 12 y 15. Dice el 12. Y cuando llegaba el tiempo de que cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses, o sea, un año, conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con el óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos de aceites de mujeres, o sea, se estaban preparando para el encuentro con el rey, con el novio. Estamos hablando de la reina Esther. La hija adoptiva de Mardoqueo. Dice, y la otra, cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey Asuero, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai. Lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Mire, hermano, dice, ninguna cosa procuró Esther, sino lo que le dijo Hegai el eunuco. O sea que ella estaba dejándose instruir, guiar y preparar por Hegai. No me lo quite porque no me sé el nombre, por Hegai, ¿sí? Moisés representa la ley. La Torá está mal traducida como ley. O sea, Torá en español le dicen ley, pero realmente está mal traducido, porque Torá es instrucción. Torá es instrucción. Pero bueno, hablemos de Torá o ley, instrucción. O sea que Moisés, que representa la Torá, la ley, ¿sí? Es el que instruía a la novia para prepararla para el encuentro con el esposo. Entonces, usted y yo tenemos que amar la ley, tenemos que amar los mandamientos del Señor, tenemos que amar la instrucción de Dios. La Torá no está abolida, hermano. La ley del Señor no está abolida. Las santas escrituras, el Antiguo Testamento no está abolido. Usted tiene que amar esa palabra, porque la ley no nos salva. Escuche esto, hermano. La ley ya no nos salva a nosotros. ¿Qué es lo que nos salva? La fe en nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nos salva, nos salvó y nos mantiene salvos, porque todos los días estamos creyendo en Él, en ese sacrificio en su cruz, en la cruz del Calvario, perdón, y por esa sangre preciosa derramada para el perdón de nuestros pecados. Eso es lo que nos da la salvación, nada más. Pero ¿qué es lo que hace la ley, la Torá? ¿Qué es lo que hace? De acuerdo a lo que usted está escuchando. ¿Qué?
Nos instruye y nos prepara para la venida del novio. O sea, ya la salvación está. Ahora necesitamos esa instrucción preciosa que es su palabra para prepararnos para el encuentro con el novio. Por eso el título de la predicación es: prepárese para ser la novia. No prepárese para ser las 10 vírgenes, prepárese para ser la novia. Prepárese para ser la novia. Tenemos que amar la ley, la Torá, la instrucción de Dios, los mandamientos, hermanos, porque mire, ellos salieron de la boca de Dios. Salieron de la boca de Dios. O sea, es una palabra santa. Todo lo que sale de la boca de Dios es santo y es eterno. La palabra de Dios no cambia. Entonces, cuando a usted le digan, oiga, ustedes están como out, que eso Antiguo Testamento, eso ya está mandado a recoger. Hermano, cuidado. La ley de Dios es eterna. Su palabra es eterna. Y en la ley de Dios dice que el sábado es un día santificado y apartado para Dios. Salmo 119, 97 dice: cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Hermanos, eso es lo que usted tiene que decir cuando usted esté orando. Señor, cuánto amo yo tu instrucción, cómo amo yo tu palabra. Ella, Señor, es la que me prepara para el encuentro contigo. Y dice el Salmo 48, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley, tu instrucción está en medio de mi corazón. Nosotros tenemos un amigo del novio hoy que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el amigo del novio de Yeshua? El Espíritu Santo de Dios. Él es el amigo que está con la novia ayudándola a que se prepare. El Espíritu Santo es el que nos está ayudando, hermano. ¿Qué dice Juan capítulo 14, 26? Dice que cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, porque es el amigo de la novia. Dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es el papel de ese amigo del novio? Recordarnos la palabra y enseñarnos la palabra. O sea, en otras palabras, dice es, Él toma la palabra del Señor, la preciosa Torá, los mandamientos, y los mete dentro de nosotros. Dice el Señor, llegará el tiempo en que escribiré mis leyes en sus mentes y en sus corazones. ¿Quién está haciendo eso? El amigo del novio, el precioso Espíritu Santo. Por eso usted no puede, hermano, ignorar ese ser maravilloso que se llama el Espíritu Santo de Dios. Dice la parábola que las prudentes tomaron lámparas y tomaron aceites para abastecer pues las lámparas, ¿cierto? Tomaron las lámparas, pero también tomaron aceite. Y dice que las insensatas no tomaron aceite. La lámpara está asociada con dos cosas. La lámpara está asociada con su espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo? Dios es espíritu, nos dio a nosotros un espíritu, para que espíritu con espíritu pudiéramos tener comunión con Él. Entonces, la lámpara está hablando de nuestro espíritu, pero también está hablando de la palabra de Dios y de los mandamientos de Dios. ¿Dónde lo dice? La Biblia. Proverbios 20, 27, Éxodo 27, 20 y 21. Proverbios 20, 27 dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. La lámpara de Jehová es nuestro espíritu. Y esa lámpara tiene que estar ardiendo de día y de noche, porque viene el novio y entonces después estamos, ábrenos, nunca os conocí. Éxodo 27, 20, 21. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión afuera del velo que está delante del testimonio las pondrá en orden Aarón y sus hijos
Aarón era el sumo sacerdote y sus hijos los sacerdotes, para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana, como estatuto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Hermanos, esa lámpara tiene que arder de día y de noche, en todo momento. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y dice Proverbios 6, 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces, hermano, la lámpara está asociada con el Espíritu nuestro y está asociada con el mandamiento, con la palabra de Dios. El aceite, hay mucho para hablar ahí de la lámpara, pero así nomás. El aceite, hermanos, está simbolizando y representando siempre al Espíritu Santo, al precioso Espíritu Santo. El aceite está hablando de la comunión íntima. Ustedes saben que el Padre y el Hijo hoy está con nosotros, con el cuerpo, a través del Espíritu Santo. Nosotros, el cuerpo de Cristo, podemos tener comunión íntima con el Padre y con el Hijo solamente a través del Espíritu Santo. El aceite nos está hablando de la comunión íntima con Dios. Proverbios 21:20. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. O sea que ahí estamos viendo las 5 sensatas o sabias y las 5 insensatas. Aceite hay en la casa del sabio. O sea que el aceite también está relacionado con sabiduría. Y esto es importante que lo tenga aquí por algo que le voy a decir ahorita más adelante. El aceite lo estamos asociando con la sabiduría. Proverbios 10:8 dice, el sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Entonces, el aceite relacionado con el sabio, y el sabio es aquel que recibe los mandamientos de Dios, la instrucción del Señor. Ese es el sabio. Mire algo, el aceite estaba afuera, ¿cierto? En una vasija, pero también estaba dentro, en las lámparas, porque una lámpara sin aceite no puede alumbrar. En esa época, ¿no? No podían, necesitaban el aceite. Entonces el aceite lo vemos dentro y el aceite lo vemos fuera en las vasijas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? El Espíritu Santo hace una obra interna dentro de usted, pero también la hace a través de usted afuera. Entonces está la obra interna y silenciosa del Espíritu Santo que la está haciendo en cada corazón, en cada espíritu, en cada uno de nosotros, pero también está la obra que se está viendo afuera. ¿Cómo podemos entender esto? Con Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, desde el versículo 21 empieza diciendo así, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. En hebreo, hacedores de maldad quiere decir violadores de la ley. Violadores de la ley. Apartados de mí, nunca os conocí, violadores de mi ley. En la Biblia Kadosh dice, ahí donde dice nunca os conocí, dice la Biblia que dice, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Nunca os conocí, o sea, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Porque estoy diciendo que el Espíritu Santo habla de la relación íntima con Dios. Apartados de mí, nunca tuvieron una relación íntima conmigo. Y el Señor dice ahí, está diciendo ustedes me confesaron afuera. El aceite estaba afuera en las vasijas, pero también estaba adentro. Ustedes me confesaron afuera, hicieron milagros, profetizaron, etcétera, etcétera. Pero ustedes no me mostraron en sus propias vidas. Ustedes vivieron como si yo nunca les hubiera dado una ley, unos mandamientos. Y yo les decía,
sed santos, porque tu Padre es santo. Pero ustedes vivieron como quisieron. Me confesaron afuera, me mostraron afuera, pero dentro no pasó. Eso es lo que el Señor les está diciendo ahí. Nosotros tenemos un sobrino de mi esposo, tenemos un familiar, un sobrino de mi esposo, que hemos hablado mucho de él aquí en las prédicas, porque qué pecado con él, pero siempre se viene él a la cabeza. Él es una persona que estuvo caminando con el Señor, no sé si un año, y como es tan piloso, adquirió mucho conocimiento. Y entonces él se separó del Señor, ahorita tiene una vida bastante libertina, quebrantando casi que todos los mandamientos de la ley del Señor, pero él le predica a todo el mundo la palabra, ¿a dónde va? Me confesaron afuera, pero vivieron como si yo nunca les hubiera dado una ley. Entonces el aceite está hablando, hermano, de la sabiduría. Dice que en el sabio hay aceite, hay sabiduría. El que tiene el aceite es esa persona sabia. Y hace 8 días le dije que él viene por una novia sin mancha y sin arruga. Sin mancha y sin arruga, o sea, por una novia madura. La sabiduría está relacionada ¿con qué? Con la madurez. Mire un momentico, versículo Job 12:12, mire lo que dice. Tranquilos que ya estoy acabando, hermanos. Job 12:12. Job 12:12 dice. Job. Ya voy a entrar a la conclusión. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. En la mía dice, en los ancianos está la sabiduría. En los ancianos. Hermano, y no estamos hablando de ancianos de tener muchas canitas y muchas arruguitas, no. En los ancianos, o sea, en las personas maduras, está la sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con el aceite. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, o sea, una iglesia madura. Y le preguntaba yo a los varones, ¿a ustedes les gustaría casarse con una niña de 13 años? No, dijeron. ¿Por qué? Porque no hay madurez, porque no está preparada para ser una esposa. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Sin mancha les dije que era sin levadura, de teología, de doctrinas de hombre. Y sin arruga, o sea, que no se arruga. O sea, cuando usted le dice a una persona, no, uy, este varón no se arruga, o sea, una persona que se mantiene firme, pase lo que pase, se mantiene firme en su llamado y se mantiene firme en su fe y en lo que Dios le ha prometido y en lo que él ha creído o ella ha creído. Viene por una iglesia madura, sin mancha y sin arruga. Concluyo con lo siguiente, ¿quién es la novia? Porque entonces, no. Porque si fuera la iglesia, entonces las 10 vírgenes hubieran entrado. ¿Quién es la novia? Adán. Adán, dice la Biblia, que se durmió y que del cuerpo de Adán, no se pierda el final de la película, hermano. Adán se duerme y de Adán sacan ¿a quién? A la esposa. Del cuerpo sale la esposa. Y mire a Adán a quien representa, Romanos 5:14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura de Cristo. O sea que del cuerpo de Adán sale la esposa, del cuerpo de Cristo sale la novia. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? O sea, que de aquí, muy posiblemente todos no somos la novia. Dios quiera que sí, hermanos. Ahora, en Génesis capítulo 24, Joel, quítamelo un momentico, por favor. Capítulo 24 de Génesis, no lo vamos a leer porque es un capítulo entero, pero dice que Abraham manda a su siervo a que le busque esposa a su hijo Isaac. Abraham simboliza al Padre Eterno, el siervo, el Espíritu Santo, y
Isaac, el hijo de Dios, o sea, Yeshua. Abraham le dice al siervo, vaya y búsqueme de entre mi parentela, que sea de mi parentela, una esposa para mi hijo Isaac. Vamos a leer ahora sí. Y te juramentaré por Jehová Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El Espíritu Santo va a tomar esposa para el Hijo de Dios. ¿De dónde? De la iglesia, del cuerpo de Cristo. ¿Estamos entendiendo, verdad, hermanos? Bueno. Habían 12 tribus, que eran las 12 tribus de Israel. Y de esas 12 tribus, de ahí sacó el Señor la tribu de los sacerdotes, o sea, de Leví. De los 12 saca a Leví como sacerdotes. ¿Y por qué no a los otros? Bueno, eso también tiene su explicación, ya se ha dado aquí. Pero hermanos, el sacerdocio tiene que ver con la novia. Hoy yo no voy a explicar eso, no sé cuándo, de pronto en algún momento lo explico. El sacerdocio del Antiguo Testamento tiene que ver con la novia. Los vestidos del sacerdote, todo tiene que ver con los vestidos de la novia. Entonces, de las 12 tribus saca una sola, la tribu de Leví. O sea, todo el tiempo estamos viendo que de un todo saca una parte. Y en el tabernáculo de reunión, allá en el Antiguo Testamento dice que había un tabernáculo y que todos los hijos de Israel, los hijos se situaban, se ubicaban alrededor del tabernáculo y solamente unos pocos podían entrar al tabernáculo, que eran los sacerdotes y el sumo sacerdote. Todos eran los hijos, el pueblo de Dios, pero unos pocos podían entrar. Entonces estamos viendo que la novia es una parte que será sacada por el Espíritu Santo de Dios. Del cuerpo de Cristo será sacada. Samuel dio un testimonio el miércoles, con esto quiero terminar, en alguna vez, dijo él, estaba predicando el miércoles y dijo que en alguna vez un hombre ganadero lo invitó a su finca y lo llevó. Y estando allá se puso el patrón, se puso a trabajar con los peones y pues ahí como iba mi hijo invitado, pues él también se puso a la par a trabajar con ellos. Y estaban ahí, trabaja y ya llegó la hora del almuerzo, estaban todos muertos de hambre y todo. Entonces Samuel vio que sirvieron allá, pusieron un poco de comida en una mesa grande. Y entonces él se lavó las manos rápido y se sentó a comer. Y dice que todo el mundo lo miraba raro y lo miraba raro. Y él decía, pero ¿por qué me miran así? Y bueno, en fin, el cuento es que cuando ya Samuel iba a empezar a comer, había ya cogido una papa, ya iba a empezar a comer. Y todos esos señores ya estaban comiendo desaforadamente porque pues tenían mucha hambre, cuando él escucha el grito del patrón que le dijo, Samuel, ¿qué hace allá? Venga hermano. Entonces él se fue y dice Samuel que se fue bien para allá dentro de la casa, dentro de la finca, y allá había una mesa muy linda con cubiertos, acá estaban comiendo con la mano, con cubiertos, muy bonita, bien presentadita la mesa, y estaba él con el patrón. Entonces, hermano, esas 10 vírgenes no están hablando de los que son salvos, las que son salvas y las que no son salvas, o los que no son salvos y los que son salvos, sino de las que se perdieron en el infierno no está hablando, sino de las que se perdieron de sentarse a la mesa del rey, las que se perdieron de sentarse a la mesa del novio, de sentarse y de participar en el banquete de bodas. De eso es lo que está hablando esta porción a la cual le hemos dado estudio en esta tarde de Shabbat. No nos perdamos ese privilegio, hermanos, de sentarnos a la mesa con el rey, con el novio. Porque así como el testimonio de Samuel, que él estaba en una mesa y de ahí lo sacaron para otra mesa, así va a ser, hermanos, así va a ser. Unos estarán en el banquete, pero no dentro, en la recámara nupcial, con el amado, con el novio. ¿Quién es la novia? 3 versículos para que descubramos quién es la novia y oramos. Apocalipsis 14:12, ¿quién es la novia? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Estamos hablando de mandamiento, de Torá, y estamos hablando de la fe en Jesucristo. Esos son los santos, esa es la novia.
Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. De nuevo aparece. De nuevo aparece. ¿En dónde se está aboliendo los mandamientos, la ley? ¿Dónde, hermano? En ninguna parte. Y final, primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. ¿Dónde nos ha mandado que nos amemos unos con otros? En la ley, en los mandamientos, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viendo que es que creemos en el nombre del Señor Jesucristo y que cumplamos los mandamientos de Dios. Esa es la novia, hermano. Esa es la novia del Cordero de Dios. Las que guardan los mandamientos y la fe en el Hijo de Dios. Esa es la novia. Así es que mi hermano, ame la ley. Dígale, oh Señor, cuánto amo yo tu ley. De día y de noche es ella mi meditación, Señor. Padre, gracias te damos en esta preciosa tarde de Shabbat. Ya se está culminando el Shabbat, Señor. Es un privilegio haber estado aquí, Señor, reunidos en tu nombre, Padre, escuchando tu palabra poderosa y maravillosa.